tanto lo constitucional excede lo que llamamos formalmente una constitución. Si quieren decirlo así, voy a acercarme a esa famosa distinción entre constitución formal y material que es usual en la literatura. Vamos a lo primero, muy brevemente, porque yo creo que esto quizás todos lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos reflexionado en algún punto, que es que es obvio que el trabajo está mutando rápidamente, pero no hacia futuro, ojo, hay una suerte de engaño en nuestro título, digamos. El futuro del trabajo, yo creo que ese futuro ya es presente, porque cuando la gente piensa en la tecnología y piensa en el futuro, piensa en la automatización, digamos. Si usted ve la literatura, estamos plagados de libros sobre la incorporación de los robots, por así decirlo, en los lugares de trabajo. Esa literatura tiene muchos lectores, mucha de esa atención se explica porque palpita desde la revolución industrial, fíjense, más de 200 años, palpita el miedo de los seres humanos de ser reemplazados por los robots. Recuérdense que hace 200 años estaban los luditas como los primeros, como la primera expresión humana de ese miedo que hemos mantenido hasta el día de hoy, ¿no? El miedo de que aparezca una máquina, cualquiera sea su forma, que nos reemplace y nos sustituya permanentemente. Pero esa atracción que ha ejercido la automatización sobre la reflexión laboral ha impedido ver lo que está ocurriendo ya. De manera tal que, por así decirlo, nos hemos distraído tanto pensando en los robots, en esta especie de temor de la aparición fulgurante de los robots en nuestra vida laboral, que hemos dejado de ver, en mi opinión, que el cambio ya se está produciendo día a día en nuestros espacios de trabajo regulares. Y eso es lo que yo llamo hibridación. Ya se ha producido, ya está en curso, muy potenciado por las tecnologías digitales, por esta tecnología inédita en las sociedades capitalistas como las conocemos, que es el móvil, que todos portamos 24 horas cada 7 días, digamos. Esa tecnología ya transformó el lugar de trabajo. O sea, hoy día hay una transformación potente que se está produciendo, que ya se produjo, que la hemos vivenciado todos los que estamos en esta sala, y que la pandemia aceleró notablemente, y que es la idea que el trabajo ya no es un lugar físico, sino que el trabajo es un espacio que nos acompaña pegado como a nuestra piel. Y por lo tanto nosotros, el trabajo ya no es un lugar donde íbamos y salíamos, sino el trabajo está portando con nosotros todo el tiempo. Esto parece una cuestión, digamos, meramente tecnológica, pero esto es una transformación total del lugar de trabajo como espacio. Las consecuencias de este cambio, no quiero perder más tiempo dándole vuelta, podríamos dar muchas más explicaciones, las transformaciones, incluso hay autores que dicen que esta transformación es de tal calado que se está produciendo un nuevo ser humano, ¿no? Que es el ser humano, algo así como el cyborg, ¿no? Un ser humano fusionado con su smartphone, con su teléfono portátil y con todo lo que eso significa. No es un teléfono todo esto, es una fuente de información, de conectividad, es un lugar de trabajo. Entonces, la transformación, no quiero perder más tiempo en esa vuelta, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que esto es más o menos lo que ya ha ido ocurriendo, pero ¿qué efectos laborales tiene esta transformación tecnológica, esta hibridación, este híbrido que es el trabajador entre cuerpo humano, esfuerzo mental y tecnología incorporada que portamos por donde nos movemos? Bueno, el cambio más relevante, en mi opinión, son dos manifestaciones más fuertes, hay más, pero la idea no es alargarlo, pero la primera y más relevante es, o una de las más relevantes, es una fuerte presión hacia la precarización laboral. ¿A qué me refiero con esto? La producción, las empresas nunca antes tuvieron una tecnología o tuvieron la tecnología como la que disponen hoy para medir exactamente su demanda en tiempo real. De manera tal que solo exigen el trabajo cuando tienen una demanda. Nunca había existido esa posibilidad de conectar demanda en tiempo real, online, digamos ahora, con trabajo, producción con demanda. Eso tiene un ejemplo paradigmático en el trabajo plataforma, digamos. Como todos hemos visto, ahí lo que hay es solicitud de trabajo humano, cuando la demanda existe. Esto permite esta potencia tecnológica, esta potencia comunicativa entre trabajo, demanda y producción, permite
que haya una producción de tal flexibilidad que la presión que hay sobre la relación laboral tradicional es muy fuerte. Presión que se expresa por una parte en eliminar las protecciones del derecho al trabajo tradicionales. Eso lo vemos incluso una demanda que parecía enterrada en la historia, hoy ya la vemos por florecer con el mismo trabajo de plataforma, la pretensión de que haya trabajadores no protegidos por la legislación laboral, por una parte, una presión hacia la flexibilidad de la jornada, un tópico que va a estar dando vuelta, yo creo que en los próximos años, es la presión sobre la jornada de trabajo, que la jornada de trabajo deje de ser un continuo. La presión que vamos a ver en los próximos años, que ya se ha expresado en el caso chileno fuertemente, es jornadas discontinuas, sin limitación, artículo 22 del Código del Trabajo, para poner ejemplos chilenos a lo que estoy señalando. Entonces lo que tenemos es la tecnología potencia las fórmulas precarias de trabajo que van desde la exigencia de la total ausencia de protección, trabajo plataforma, a una protección disminuida y flexible en relación a la jornada y en relación a la terminación del contrato. O sea, formas contractuales de esas que se llamaban en la literatura más tradicional atípicas. Eso por una parte, pero hay un segundo fenómeno tan complejo como este y que plantea un desafío a la protección del trabajo, que es la extensión total de la jornada propiamente tal. Nunca antes la empresa tuvo más capacidad de control sobre los trabajadores que hoy. O sea, nunca se dispuso, ya lo hubiera soñado en sus mejores sueños Taylor, de disponer de un teléfono móvil. Nunca tuvo el capitalismo, la empresa como tal, productiva, tuvo la capacidad de controlar al trabajador con tanta sofisticación como hoy. Tanto es así que, como dije antes, ya el control empresarial se pierde en el espacio geográfico, ya no es necesario una fábrica, un espacio cerrado, sino que este control se digámoslo así, desterritorializa, o sea, se pierde el territorio y se expande a todos los espacios. Esto, desde el punto de vista empresarial, es muy fuerte. Vamos a ver en los próximos años que van a aumentar mucho los casos de represalias vinculadas a lo que antes considerábamos espacios privados. Control empresarial sobre las redes, control empresarial sobre las redes sociales, me refiero, control empresarial sobre la vida fuera del espacio geográfico de la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se va a producir un fenómeno que ya estamos viviendo, que es la colonización total de la vida privada por el trabajo. La pregunta es cómo vamos a resistir desde el punto de vista jurídico este desafío que plantean estos fenómenos. Entonces, esta es más o menos, en mi opinión, las dos grandes, hay otras, pero las dos grandes manifestaciones de esta transformación tecnológica que he llamado hibridación, esta especie de mezcla, trabajo, tecnología, ser humano, trabajador, y el impacto que tiene sobre nuestra forma de trabajar. La pregunta obvia en este punto, en este apretado y sucinto análisis, pero realizando, es cómo el derecho, que es lo que nos interesa a nosotros, digamos, cómo el derecho puede enfrentar tamaño desafío. Fíjense que esta transformación, para que entendamos el tamaño del desafío, hace que mucha literatura deje de hablar del capitalismo fordista y considere que estamos viviendo una nueva fase, una era inédita de la producción capitalista, que es el capitalismo tecnológico, cognitivo, los nombres son cientos, post-fordista, etc. Fíjense el calado del cambio que estoy tratando de retratar, que la era está cambiando de nombre. O sea, nosotros nos tocó, si queremos así, como sujetos históricamente situados, nos tocó justo la transición, dirían los autores, los historiadores, entre ese capitalismo clásico que dio origen a este derecho al que nos dedicamos, para una transformación tecnológica como la que estamos enfrentando. ¿Qué puede hacer el derecho? Entonces, la pregunta es interesante, ¿no? ¿Y qué puede hacer el derecho desde lo constitucional? ¿Qué es lo que me interesa, digamos? ¿Por qué desde lo constitucional, digamos? Porque, como decía al principio de mi exposición, entiendo lo constitucional no como un texto formal. Voy a entender lo constitucional en estas palabras como la estructura básica normativa en la que reposa el modelo de un derecho al trabajador. Esta estructura básica puede estar a veces en la Constitución, pero a veces está en las leyes. De manera que hay dispositivos normativos mucho más relevantes a veces en la legislación que en los propios textos formales que llamamos Constitución. Yo lo voy a
analizar como un todo lo constitucional en este sentido más laxo, porque eso me va a permitir enfrentar el desafío a esto. En mi propuesta, yo voy a lanzar una propuesta aquí con mucho atrevimiento, pero espero que esto genere algún debate, digamos, en mi propuesta constitucional frente a estos desafíos, frente a estos cambios tecnológicos y transformación del lugar del trabajo. Hay dos máximas. Mi propuesta, la respuesta que debería intentar articular el derecho tiene dos máximas fundamentales. Uno, poder para los trabajadores. Lo voy a resumir, después las discutimos. Y dos, limitación de la explotación. Estos serían los objetivos que el derecho debería tratar de lograr ante la transformación que he relatado antes. Poder para los trabajadores y limitación de la explotación. Son modestos objetivos, fíjense, pero es tremendo objetivo al mismo tiempo. El derecho del trabajo siempre ha sido, en mi opinión, una empresa no utópica. No, la filosofía que ha inspirado a esto que llamamos derecho al trabajo desde principios del siglo XX no es echar abajo a las sociedades como las conocemos en términos económicos, sino, en mi opinión, en su mejor versión, humanizar los lugares de trabajo, con pretensiones que puedan parecer modestas desde la literatura, podríamos decir, desde los extremos, ¿no? Desde la literatura utópica, pero con pretensiones que han hecho a las sociedades bastante mejor, dentro de su modestia, que su estadio histórico anterior. Entonces, fíjense, protección a poder a los trabajadores y limitación de la explotación. ¿Cómo se logra constitucionalmente esto? Bueno, mi propuesta tiene el siguiente nombre, le voy a dar una fórmula numérica. Mi propuesta es 3x3. Esta es más o menos la forma de resolver el problema de la protección constitucional. Yo propondría que el derecho al trabajo en general, pero el chileno en particular, debe responder a este desafío desde una propuesta que la voy a llamar, insisto, 3x3. ¿Qué significa 3x3? Digamos, 3 normas para darle poder a los trabajadores, 3 normas o principios o derechos para darle poder a los trabajadores, 3 normas o 3 principios o derechos para limitar la explotación. 3x3, ¿no? 3 y 3. Parece trailer del Señor de los Anillos, 3 para uno, 3 para otro, pero bueno, es más o menos la idea, ¿se entiende, no? Expliquemos esto 3x3, ¿no? Bueno, muy sencillo, vamos a lo que parece, cuidado, voy a partir por lo colectivo, que supuestamente para los laboralistas chilenos es lo más complejo, ¿no? Es donde aparecen todas nuestras diferencias ideológicas y políticas, etcétera. Pero partamos desde el punto de vista jurídico lo más sencillo, desde el punto de vista político no. Pero el criterio por el cual voy a partir es la simpleza o la facilidad desde el punto de vista técnico o técnico-jurídico, ¿no? En mi opinión, lo más sencillo, ahora explico por qué, es resolver el problema del poder de los trabajadores. En el caso chileno, ahora voy a estar pasando progresivamente al caso chileno, es lo más sencillo porque, por dos razones. Uno, porque más o menos todos sabemos la receta, eso que se llama, para los que son alumnos del Magíster de Sergio, es lo que llamamos Santísima Trinidad. Aquí no se inventa la rueda. Todos sabemos que el poder a los trabajadores se le otorga a través de una teología virtuosa que es sindicatos, negociación colectiva y huelga. Por lo tanto, no hay mucho que inventar desde el punto de vista de la doctrina, pero además, fíjense, es más sencillo esta transformación o dar curso a esa propuesta que estoy elaborando, porque el derecho constitucional chileno ya tiene reconocida esa trilogía. Por lo tanto, en mi opinión, en mi propuesta 3x3, la dimensión más sencilla es darle poder a los trabajadores desde el punto de vista técnico-jurídico. Otra cosa, obviamente, no estoy sosteniendo tamaño e ingenuidad, otra cosa es el problema político que eso significa. Pero desde el punto de vista jurídico, no es difícil pensar que el poder a los trabajadores en el caso chileno pasa por, y no solo en el caso chileno, en términos puramente comparados, pasa por 3 instituciones la consagración constitucional de 3 instituciones fundamentales que todos conocemos. Por una parte, el sindicato, como único sujeto negociador. Esto es muy sencillo. Lo que necesitamos es que el sindicato se formule como el único sujeto representante de los trabajadores. Esto es básicamente la regla general del derecho comparado. En materia de derecho a huelga, déjenme ir en orden de importancia. En el derecho a huelga, muy sencillo. Lo que debe hacer mi propuesta o lo que yo propongo constitucionalmente es un derecho a la huelga autónomo, algo que todos los
abogados laboralistas chilenos van a entender fácil por qué lo que está sosteniendo hoy día la jurisprudencia. La huelga ya no es un derecho sometido a la negociación colectiva, la huelga es un derecho que ha adquirido autonomía y puede ser sostenido por los trabajadores frente a cualquier tensión laboral. Basta leer los fallos que hay en Chile hoy día y no se daría cuenta que eso está reconocido ya en la jurisprudencia a partir de la idea de su reconocimiento implícito, etcétera, etcétera. Y por último, voy rápido en esto, la negociación colectiva, ¿no? Y lo dejo al último porque en mi opinión es la dimensión más importante de esta primera fase de los tres que estoy explicando, ¿no? ¿En qué sentido es la más importante? El gran objetivo del derecho al trabajo en términos de poder no es la huelga. La huelga no es un derecho en sí mismo, es un derecho al servicio de. Y está al servicio de lo que es más relevante, que es la negociación colectiva o la autonomía colectiva. No exclusivamente al servicio de, pero su rol en relación a la negociación colectiva explica que ahí está el espacio prioritario en materia de derecho colectivo. ¿Qué podemos decir de negociación colectiva? Muy sencillo, algo que yo creo que ya está en la Constitución del 80. Lo que tiene que hacer una propuesta constitucional para darle poder a los trabajadores que puedan enfrentar el desafío tecnológico y la transformación en el lugar de trabajo es simplemente ampliar la negociación colectiva hacia arriba y hacia los lados. Vamos a ponerlo en estos términos. Ampliar hacia arriba es reconocerle a los trabajadores chilenos, como ocurre prácticamente en casi todo el derecho comparado y particularmente en los países de la OCDE, la posibilidad de negociar en distintos niveles, posibilidad histórica que en Chile existió hasta el año 73, saliendo de la empresa y organizando, todos saben a qué me estoy refiriendo, diversos niveles de negociación colectiva. Esa posibilidad tiene que ser implementada por el legislador, obviamente, pero es la posibilidad, es el derecho, podríamos decir, promedio de los trabajadores de los países que solemos admirar, como son los países de la OCDE. Y por otro lado, digo hacia el lado, una propuesta constitucional de negociación colectiva que se expande hacia los lados tiene que ver con las materias. Y ahí hay un buen ejemplo, fíjense, de cómo la Constitución puede estar en el Código del Trabajo y no en el texto formal que llamamos Constitución. Una propuesta interesante es decir, mire, los trabajadores y empleadores deberían poder entenderse en distintos niveles de negociación colectiva, pero además en las materias que ellos estimen convenientes. Pero resulta que hay una norma del artículo 306 del Código del Trabajo que prohíbe que empleadores y trabajadores negocien las facultades de administración, llamémoslo así, dentro de la empresa. Esa norma, en mi opinión, es constitucional, pero está escondida en el artículo 306 del Código del Trabajo. Bueno, una propuesta constitucional como la que yo estoy tratando de defender o proponer es que ampliemos, por supuesto, en este caso, derogando esa norma, ampliemos las posibilidades de la negociación colectiva como autonomía contractual que es, tanto hacia arriba, hacia distintos niveles, como hacia los lados, expandiendo la negociación en distintas áreas. Bueno, esto, fíjense, todo esto, y déjenme cerrar con esta en la primera parte, estoy en el 3 porque no, estoy en el primer 3. Fíjense que todo esto ya es posible en Chile. Todo esto que acabo de decir. Todo esto es un problema, por eso decía que es lo más fácil técnicamente hablando. Si en Chile no tenemos negociación colectiva por rama, es porque no ha habido un gobierno con voluntad política de avanzar ese lado. Y por lo tanto los desafíos, la primera parte de mi propuesta ya está entre la Constitución y el Código, salvo este aspecto de la materia, pero en general ya es posible de implementar. El obstáculo a esta propuesta que estoy realizando, en esta primera dimensión de 3, es la voluntad política. Al gobierno actual de Gabriel Boric no le sería jurídicamente imposible cumplir con su programa, que promete básicamente lo que acabo de describir. Si ustedes van al programa, se promete básicamente lo que yo acabo de señalar. Ahí no hay obstáculos constitucionales, lo que hay es voluntad, lo que nos falta saber es si hay voluntad política de avanzar. En ese sentido, la dificultad de esta primera dimensión de mi propuesta es más política que jurídico-constitucional. Vamos al otro 3. Podría aquí extraerme más, pero dice que iba a ser lo más sucinto posible, ¿no? Vamos a la segunda parte de los 3x3. Bueno, aquí tiene que ver con el intercambio, ¿no? La limitación de la explotación. Por una parte, poder a los trabajadores, la fórmula del derecho colectiva, vamos a cómo podemos limitar la explotación. Estoy ocupando la palabra explotación para que nadie se asuste, en el sentido meramente descriptivo, ¿no? De contratación de fuerza de trabajo, digamos, a eso me refiero con explotación. Ahí
Básicamente, la propuesta constitucional que estoy intentando excusar tiene que hacerse cargo, en mi opinión, de cómo fijar límites al legislador y al empleador en términos de límites de lo socialmente aceptable para el lugar de trabajo. O sea, cómo articulamos un mínimo social que nos parece, digamos, por así decirlo, socialmente admisible en torno a las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo para otro o el trabajo subordinado, como lo solemos llamar. Y ahí, en mi opinión, hay tres cuestiones fundamentales. Tres, fíjense, mi propuesta es bastante minimalista. Tres nada más. Aun cuando estas tres son mucho más difíciles desde el punto de vista técnico, a diferencia del caso anterior. Me refiero a la protección del trabajador como principio constitucional, al derecho al trabajo como principio constitucional y a la conexión digital como norma constitucional a ser incorporado en la propuesta que estoy esbozando. ¿Por qué cada uno de estos me parece relevante para la limitación de la explotación? Insisto, en un escenario de explotación redoblada, tecnológicamente hablando, en un escenario donde el trabajador, su trabajo lo persigue hasta el último rincón de su vida, 24/7. Esa es la fórmula en términos sencillos. Bueno, revisemos uno por uno brevemente, yo creo ir terminando en los próximos minutos. Protección del trabajo, fíjense, es un tema importantísimo porque fíjense bien, protección al trabajo desde el punto de vista constitucional significaría que nos comprometemos desde el punto de vista constitucional a un zócalo, a un piso mínimo que no va a ser traspasado por el legislador. Eso habría impedido que se hubieran dictado leyes como la que dictó el gobierno de Piñera en materia de plataforma, que los declara junto con declarar a los trabajadores entre dependiente e independiente, no les garantiza el acceso, por ejemplo, a la protección de derechos fundamentales de tutela. Fija un régimen horario para poder acceder a esa protección. Eso impediría que el legislador, ya no solo en el caso de Piñera, por ejemplo, en gobiernos anteriores, en materia de subcontratación, establecieran que las trabajadoras que han sido suministradas vía empresas de servicios transitorios no tienen derecho a fuero, que en rigor es lo que dice la ley. Dice, tiene fuero mientras dura el suministro. Terminado ese suministro, cesa de pleno derecho, dice la ley. Bueno, la idea de la protección, del principio de protección del trabajo, es que se fije un mínimo, un zócalo, una base en la que estemos socialmente de acuerdo que de ahí para abajo no admitimos las condiciones en las que se desarrolle esta actividad tan importante para todos como es el trabajo. Ese mínimo, no tengo tiempo, en mi opinión, debe ligarse, no tengo tiempo para exponer esto mucho, pero los que leyeron el artículo 46 de la propuesta rechazada, me parece que ahí se había iniciado un camino interesante de discusión que podemos retomar. Ese mínimo, en mi opinión, estaría dado por cuestiones en las que yo creo que en esta sala nadie va a estar en contra, como es condiciones básicas de higiene y seguridad, condiciones salariales mínimas, jornada de trabajo máxima y acceso a protección de derechos fundamentales, incluyendo la sindicalización. ¿Quién podría estar en desacuerdo que estas son condiciones mínimas para que se desarrolle el trabajo desde el punto de vista asalariado? Eso es lo primero, ¿no? Protección al trabajo. Lo segundo es derecho al trabajo. Esta protección tiene que ver con el despido. Vamos a entenderla como el derecho del trabajador a no ser privado de su trabajo arbitrariamente. Como yo lo veo contado con algunos que están en esta sala y con los que hemos tenido clases, eso nos llevaría a un virtuoso debate en Chile sobre la causal de necesidad de la empresa, un debate que a todo esto igual está dando en el Congreso Nacional, que es acerca de si en Chile los trabajadores ya tienen garantizado el que no van a ser objeto de despidos arbitrarios, atendida la importancia que le otorgamos al trabajo, no solo económica, cosa que no vamos a poder, cosa que creo que está fuera de discusión, sino atendido a la importancia que tiene el trabajo como proyecto social, digamos, como la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto. Entonces habría que discutir si nos parece que el derecho al trabajo, que se encuentra en todas las constituciones del continente, en todas, no es algo que sea razonable sostener como garantía mínima socialmente hablando. Me parece que esto permitiría evitar normas que garanticen o faciliten el despido arbitrario de los trabajadores en los términos señalados.
Y por último, la desconexión digital. Esta es la parte más novedosa de la propuesta que estoy elaborando acá. Y es la idea básica que he expresado antes. ¿Cómo frenamos que el lugar de trabajo persiga a los trabajadores a todos los rincones de su vida? Bueno, en mi opinión, la respuesta es un derecho que todavía está en construcción. De hecho, no hay en la historia jurídica moderna que dará que el primer intento de constitucionalizarlo fue la propuesta de la constituyente chilena fallida. Se encontraba entre uno de los derechos que se reconocía constitucionalmente en el artículo 46 de la propuesta. En mi opinión, esa es una cuestión clave. La construcción de una propuesta constitucional atendida a la nueva realidad del trabajo tecnológica que no considera la desconexión digital como un derecho fundamental o constitucional tiene un grave defecto. Queda corto del punto de vista de lo que está ocurriendo. Esto ante la constatación del fracaso del derecho al descanso. O sea, el derecho al descanso se muestra impotente para resistir la invasión del trabajo en todos los espacios vitales, si es que nos preocupa y nos interesa que el trabajo y la exigencia de la productividad tengan un límite. ¿Por qué es más difícil? Déjenme cerrar esto, espero que quede completamente claro. ¿Por qué esto al final es más difícil que lo colectivo? Si siempre en Chile lo colectivo ha sido mucho más trabajoso. Bueno, porque todo lo que acabo de señalar, los tres segundos, protección, derecho al trabajo, desconexión digital, no están en nuestro texto constitucional propiamente tal, a diferencia de los tres primeros. De manera tal que esto sí que requeriría una incorporación formal en lo que llamamos el texto constitucional o quizás en alguna norma expresa del Código del Trabajo. Por lo tanto, aquí sí hay una tarea técnica que cumplir. Habría en un proceso constituyente o de reforma constitucional, esto tendrá que verse en cada sociedad y en nuestro caso todavía está por verse, incorporar estas tres dimensiones de la protección del trabajador, no para garantizar el poder, cuestión que en mi opinión solo puede darse por la vía sindical, como ya expliqué, sino para poner cierto límite social a eso que llamamos trabajo, a la explotación del trabajo en los términos antes señalados. Voy a cerrar porque yo creo que ya me excedí del tiempo, no, estoy más o menos dentro. Voy a cerrar con dos consideraciones finales a la luz de lo que he sostenido antes. Fíjense que mi propuesta es 3x3 y diría más cero. No he ocupado en ninguna de mis reflexiones, por decirlo de alguna manera, ninguna expresión cargada de sentido moral propiamente tal. Yo no me parece interesante, no me parece una vía jurídica que valga la pena caminar las ideas que también se vieron en la propuesta constituyente chilena de trabajo decente, de trabajo digno y ese tipo de expresiones. Si nosotros miramos la experiencia constitucional, no solo chilena, comparada también, esos conceptos suelen no dar ningún contenido jurídico concreto. Suelen quedar como testimonios morales vacíos en la práctica de los derechos y por lo tanto no hay por qué jugar, no hay por qué gastar cartuchos en conceptos jurídicos cargados de moralidad que en rigor son vacíos. Nosotros tenemos un caso muy notable en la Constitución del 80. La Constitución del 80 habla de la justa retribución del trabajo. Bueno, todos los que están en esta sala, si que conocen algo de jurisprudencia en materia laboral chilena, sabrán que eso no ha significado estrictamente nada desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, yo en mi propuesta, en lo que estoy esbozando acá, no tienen cabida, no me parece que sea normas o elementos que sea interesante de trabajar, propuestas vinculadas al trabajo decente o digno. En su reemplazo, como expliqué antes, la protección a los trabajadores tiene que tener estándares jurídicos reconocibles, como higiene y seguridad, como acceso a sindicalización, como acceso a derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Eso es lo primero para explicar. Entonces mi propuesta es 3+3 y nada más. No agregaría fórmulas que generan cierta simpatía en muchas personas, pero que en mi opinión esa simpatía se diluye cuando uno ve su rendimiento desde el punto de vista jurídico. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que he hecho es una propuesta normativa, ¿no? O sea, este 3x3 tiene que ver con que una propuesta minimalista, todo esto. Yo espero que todos en esta sala
consideren conmigo que es así, digamos, no estoy proponiendo una especie de constitucionalización desbocada en términos constitucionales, estoy proponiendo una propuesta minimalista que tiene dos objetivos relevantes: otorgar poder a los trabajadores y poner límite a la explotación desde el punto de vista laboral. Mire que, en mi opinión, dos objetivos modestos, no utópicos, y en ese sentido es una propuesta normativa. Pero no puedo dejar de determinar una reflexión acerca de los procesos políticos que suele acompañar a la constitucionalización, a lo constitucional. Y esto tiene que ver mucho con lo que vivimos en la constituyente, en el pasado reciente de nuestra historia institucional. Y es que el trabajo está en una situación compleja en los procesos constituyentes. El trabajo como tema, más allá de la perspectiva que cada uno tiene, ideológica, política y económica sobre el trabajo. El trabajo es un actor muy secundario en los procesos constituyentes. Yo creo que eso lo vivimos en carne en relación a nuestro proceso nacional, digamos. El trabajo está invisibilizado como tema político, digamos. Y en mi opinión, esto es especialmente complejo y contradictorio. ¿Por qué es complejo y contradictorio? Por algo que dije, y por eso lo cito al final, porque cierro por lo que empecé. Nunca antes el trabajo fue más importante para las personas que hoy. Nunca antes la gente dedicó más horas, más tiempo al trabajo que hoy. Nunca antes la gente vio cómo su vida familiar, sus espacios privados, eran colonizados, eran ocupados por el trabajo. Sin embargo, pocas veces, o nunca antes tampoco, el trabajo tuvo menos peso político en las discusiones de la sociedad. Es una complejidad que, en mi opinión, tiene un costo. Y yo creo que el costo, un buen ejemplo, es el caso chileno. ¿Por qué? Porque si las mayorías sociales ven que el proceso político que acompaña estas transformaciones constitucionales no abordan un espacio, no le dan la visibilidad central que tiene un espacio social tan importante, entonces no es extraño que se produzcan procesos de alejamiento, de desafección respecto a esos procesos políticos. Por lo tanto, mi propuesta es puramente técnica, normativa, pero se hace cargo de una dificultad política evidente. El trabajo no es un tema hoy día central en nuestra sociedad, pese a lo que acabo de explicar. ¿Cómo se resuelve eso? No tengo la más mínima idea de cómo se da esa visibilidad política de la que carece el trabajo. Lo que sí sé es que me cuesta pensar que las mayorías de las sociedades, incluyendo la chilena, se conecten a un proceso constituyente donde el trabajo, que es el espacio social central hoy en nuestra sociedad, y la tecnología apunta a que esto va a ir a más y no a menos, el trabajo no está en la palestra, no está en la vitrina de los temas centrales del proceso constituyente. Por lo tanto, sirve como aprendizaje en el caso chileno. El problema, dirá usted, es que no tengo la solución, efectivamente no la tengo, no sé cómo. En el caso chileno eso también tiene una dosis añadida, que es la debilidad del movimiento sindical, por lo tanto el trabajo tampoco tiene un actor central que lo posicione, pero es una complejidad que hay que anotar y hacerse cargo, al menos en términos intelectuales o académicos, como lo estamos haciendo ahora. Bueno, entonces con esto cierro y no sé si está acepto por ahí y quedo a los comentarios, preguntas, etcétera, etcétera, a la raíz de la propuesta que acabo de señalar y plantear. Muchas gracias. Un vaso de agua en todo caso. Sí. Muchas gracias, José Luis, por tan buena charla. Tengo varias preguntas que he recopilado y hubo un periodo en que se me cortó la comunicación. Yo estuve medio exiliado, pero fue cortito, de 2 o 3 minutos y logré volver. Entonces, mira, hay una primera pregunta sobre si dentro de tu esquema 3x3 se consideraría la participación de los trabajadores. Eso lo pregunta un alumno actual del programa del Magíster. Y yo aprovecho a agregarte al tiro otra pregunta vinculada un poco a esto, aunque no es exactamente la misma, pero el poder, quizás uno podría pensar también que puede ser complementado no solo con el tema sindical. Estoy pensando, por ejemplo, en Barcelona,
que se ha tratado de hacer que las compañías como Uber Eats sean de los propios trabajadores. De hecho, hay una plataforma en Barcelona que los dueños son los propios trabajadores a través de una cooperativa. Y entonces, si nosotros vemos la ley 21.431, que es la de plataformas digitales en Chile, ni cercanamente se considera la posibilidad de propender o que haya algún tipo de fomento a que cooperativas de trabajadores pongan su propia plataforma digital, ¿no? Como algo parecido a la ley de quiebra, que en derecho comparado, tanto en Europa como en Estados Unidos, se contempla la posibilidad de que los trabajadores queden siendo dueños de la empresa, y eso se planteó en la discusión chilena y se tiró al trasto de la basura inmediatamente, un poco lo que tú mencionabas al final, ¿no? Como la irrelevancia de los trabajadores y el trabajo en todas las discusiones políticas. Así que, concreto, pregunta 1, ¿qué piensas de la participación de los trabajadores dentro de la gestión de la empresa? Unido a eso, ¿podría ayudar también el propender a que haya cooperativas de trabajadores que ocupen las nuevas tecnologías siendo ellos propios dueños de la compañía? Sí. Bueno, la primera pregunta es una pregunta que me esperaba, para ser honesto, digamos. La participación es un tema muy... Pero era obvio que iba a ocurrir eso con la propuesta de participación. Una sociedad tan desigual como la nuestra, donde los trabajadores en general no han sido sujetos políticos relevantes, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, es obvio que la propuesta de participación iba a generar mucha tensión. No es parte de mi propuesta en el sentido minimalista que la he posado acá. O sea, en mi opinión, no es condición necesaria para, llamémoslo así, para otorgar poder a los trabajadores, no es condición necesaria. Es una condición muy relevante si uno quisiera acrecentar el poder de los trabajadores, no tengo ninguna duda, pero no es condición necesaria para la propuesta minimalista que he hecho acá. Eh, Piensen ustedes que he tratado de mostrar una propuesta en términos casi puros, comparadamente hablando, ¿verdad? Si uno traduce el mínimo de poder que se le otorga o se diseña para los trabajadores, el que he posado acá, pero es obvio que si uno pensara en una sociedad más equilibrada, más igualitaria, etcétera, el camino de la participación es relevante. Ojo, mi propuesta es minimalista y por lo tanto no incluye la participación, pero aclaro, no le impide. Y yo creo que nosotros deberíamos estar de acuerdo, todos estamos en esta sala, que eso debe ser una decisión del legislador. No es una exigencia, en ese sentido no es una condición necesaria. Yo no daría una batalla por la participación de los trabajadores como propuesta constitucional, pero tampoco creo que esté prohibida desde el punto de vista constitucional, de manera tal, o que deba prohibirse desde el punto de vista constitucional. De manera tal que esa debería ser una discusión, una decisión política al calor del debate. Yo soy de los que creen que la participación de los trabajadores mejora el capitalismo, no lo entorpece. La experiencia comparada, a alguien no le genera algún tipo de inquietud que las mejores sociedades capitalistas que conocemos, que son las del norte de Europa, las más legitimadas, en las que no se producen estallidos sociales de la noche a la mañana, casi todas tienen sistemas de participación de los trabajadores en la dirección. No la excluye y por lo tanto creo que nos pongamos de acuerdo. Sí, si bien no es una propuesta constitucional mínima, exigible desde el punto de vista de todo derecho, sí pongamos de acuerdo que es parte de lo que podemos debatir democráticamente. De manera tal que si mañana un gobierno como este, a todo esto, ha ofrecido una propuesta así, pueda legítimamente discutirse. Creo que eso es así. Ahora, respecto de la segunda pregunta, Sergio, bueno, es interesante. Yo creo que, no sé si tú lo debes saber, pero es un tema que incluso en algún momento eh, azotó al propio marxismo, ¿no? Que era incluso hay unos famosos escritos sobre la Comuna de París, de Marx, que ha generado toda una discusión acerca de si las cooperativas eran formas que podían ser una suerte de caballos de Troya dentro de la organización capitalista de la producción. Eh, yo creo que sí, son fórmulas. La pregunta que hay que hacerse ahí no es parte de una propuesta constitucional desde el derecho al trabajo. La pregunta y el desafío que tienen todas esas fórmulas cooperativas es que ellas a sí mismas no reproduzcan las formas de explotación y de poder que tienen su competencia propiamente tal. Y la experiencia muestra una suerte, en mi opinión, media grisácea, ¿no? Hay fórmulas que lo logran, pero muchas que no lo logran.
y por lo tanto la cooperativa no pasa a ser más que otra forma, otra empresa que a su turno explota excesivamente a la luz de la competencia, porque es un mercado competitivo, a sus propios trabajadores. Es muy interesante, no la veo como una fórmula, una propuesta constitucional como la que he posado, que está más lejos incluso de la participación en ese sentido, pero yo creo que esa experiencia vale la pena encaminarse por los propios trabajadores, pero tiene esta especie como de, digámoslo así, de luces y sombras, su muestra la historia. A mí me parece que eso da para otro debate. Un día deberíamos discutir si existe el trabajo no alienado, ¿no? Una charla filosófica, digamos, y yo creo que algunos dirían las cooperativas. Ahora, yo no sé si los trabajadores de la cooperativa dirían que es el espacio donde se venció por fin la alienación propia del sistema capitalista. No lo tengo muy claro, pero bueno, eso es. Sí, hay un punto de no retorno cuando las cooperativas empiezan a trabajar, a contratar trabajadores que ya no son parte de la cooperativa, ¿no? Oye, José Luis, mira, otra pregunta, dos preguntas que las voy a juntar en una de los asistentes. Las preguntas por el chat, por favor. Dos preguntas que voy a juntar en una. Uno, si tú ves la posibilidad del principio de protección en el 19, número 16 de la Constitución, específicamente la pregunta mencionada la libertad de trabajo, y si la prohibición de despido arbitrario, en tu opinión, conlleva o no el reitero del trabajador despedido arbitrariamente. Bueno, sí, dos súper preguntas, las agradezco. Estoy siendo exigido, digamos. Lo primero es, la primera pregunta es bien interesante que tiene que ver con, a ver, yo creo que el principio, los laboralistas, no sé, aquí muchos nos conocemos de hace tiempo, pero los laboralistas en Chile hemos vivido como en el desierto, ¿no? Entonces, cada vez que vemos un arbolito así en el horizonte y vemos un poquito de agua, nos abrazamos así como al cactus, ¿no? Nos abrazamos al cactus a ver si encontramos agua desesperadamente. Yo creo que eso es lo que pasó, estoy escribiendo algo que Gamonal y otros más somos de esos que nos abrazamos a los cactus para tratar de vivir con algo de agua, ¿no? Entonces hubo una época en que muchos quisimos ver con más voluntad, en mi opinión, que con técnicas jurídicas, en mi opinión, que en el 19 número 16 ahí está la protección al trabajador. Y recuerdo que hubo una especie como de veranito de San Juan, ¿no? En que el Tribunal Constitucional lo reconoció, digamos, por un par de fallos. Sí, pero seamos honestos, como comunidad jurídica no hemos logrado, a diferencia de lo que pasó con la huelga, no ha ocurrido que se constitucionalice frontalmente y además esa norma no permite la propuesta que yo he señalado acá porque, como espero haber sido lo más claro posible, no basta con proteger al trabajador en términos abstractos, hay que fijar un estándar con derechos reconocibles como tal. Si me apuran y me ponen contra la pared, la mejor parte, una de las partes que estaba lograda en la propuesta constitucional era esta. Si bien se hacía alusión al trabajo decente, cosa que yo no había hecho, como ya expliqué en el documento anterior, sin embargo, se fijaba un estándar. Los estándares eran tan básicos como el que señalé yo. Vaya al artículo 46 de la propuesta. Condiciones de higiene y seguridad, eh, derechos fundamentales, jornada de trabajo y algo más. Y eso sería. ¿Quién de esta sala no está de acuerdo que esas son las condiciones mínimas en las que cualquiera de los que está aquí nos gustaría trabajar? Como mínimo, digamos. Como ideal social básico, digamos. Yo creo que en ese sentido, no, yo necesitamos un texto mucho más robusto que se haga cargo del estándar y para eso yo abandonaría el 19 número 16 y hacemos un flaco favor al avance de nuestro derecho tratando de seguir sacando agua de ese cactus, digamos, vaya que esa operación la intentamos y en algún momento la justificamos, pero yo creo que ya estamos en condiciones de exigir algo más, una propuesta más robusta en materia constitucional. Por supuesto que todo esto supone que va a haber un proceso constituyente, bueno, malo, con límites, sin límites, y donde uno pueda esbozar una norma más ideal. ¿Ya? Y lo segundo, es muy interesante. Entiendo que la pregunta es si la prohibición del despido arbitrario incluye la nulidad del despido. Aquí hay alumnos muy preparados, debo decirlo, porque esa pregunta es sofisticada, digamos, y me pone
en aprietos. Esto está quedando grabado además. Entonces, ¿cómo respondo? Bueno, eso daría una larga discusión. Yo soy de los que creo, en mi opinión, o le puedo dar mi opinión derechamente. Yo creo que la nulidad del despido no es parte de la prohibición del despido arbitrario. Dicho de otra manera, si alguien en esta sala está asustado con que la constitucionalización del derecho al trabajo significaría una imposición de la nulidad del despido como regla general, algo así como en vez de indemnización por despido injustificado, la consecuencia jurídica sería la nulidad del despido, no creo que sea. El derecho al trabajo tiene que ver, en mi opinión, su exigencia, su contenido tiene que ver con las causales y entonces la limitación de la arbitrariedad. La nulidad del despido, como tal, no es parte de la fórmula del derecho al trabajo, en mi opinión, por razones que sería muy lato agregar, pero eso es lo que creo. No hay una sola, para que estén tranquilos. La incorporación en el texto es prácticamente universal el derecho al trabajo. Eso no admite discusión, este es un dato. En ninguna o en la mayoría de las tradiciones, y diría que hasta ni siquiera en el derecho italiano, que es probablemente el que más ha desarrollado esta garantía del derecho al trabajo, se ha sostenido que la sanción única y específica sea el reitero, la nulidad y el reitero. O sea, basta mirar la praxis constitucional comparada para saber que el derecho al trabajo, como el que estoy proponiendo yo, no en forma inédita, porque también lo han propuesto otros, el mismo y otros, no conduce, en mi opinión, a la nulidad del despido. Sí conduce a que tengamos un sistema de causales real. Y nuestro sistema legal tiene ese problema. Todos sabemos que tenemos una causal que es necesaria de la empresa, que en rigor funciona como libre despido. Libre despido indemnizado, por decirlo de alguna manera. Eso sería. O sea, José Luis, mira, otra pregunta bien interesante. ¿Cómo conjugar la idea de la participación de los trabajadores con la genialidad de los riesgos? O sea, como yo la entiendo, bueno, si el trabajador no participa del riesgo de la empresa, ¿por qué tendría que tener participación? Yo pienso que por ahí va. Bueno, pero sí, entendí. Todo va a depender de lo que tengamos por riesgo de la empresa, porque el trabajador sí participa en los riesgos que importan para estar en la dirección. Si la empresa le va mal, se queda sin empleo, digamos. No hay nadie, se juega mucho más que el accionista, digamos. Perdón, Cecil. No, perdón que yo metí la cuchara, pero hasta morirse en el trabajo, ¿no? Eso sí que... Bueno, o sea, por supuesto que si tú defines riesgos como riesgos económicos inmediatos, medidos en utilidades o pérdidas, ya, pero es una definición muy estrecha del riesgo, digamos. El trabajador que la empresa le va mal pierde su empleo. Probablemente está arriesgando bastante más que el accionista de un fondo de inversiones que ni siquiera conoce dónde está la empresa. Está arriesgando su plus de utilidades. El trabajador arriesga bastante, y fíjate en la experiencia, la pregunta que hay que hacerse es, no mirando desde los accionistas, digamos, ni siquiera los trabajadores. Yo sé que aquí, por razones obvias y legítimas, muchos miran el problema desde el punto de vista del accionista, que va a ver, ojo, que no ve perdida su administración de su patrimonio, sigue siendo propietario completamente, lo que ve restringido su derecho político a gobernar. Pero es una restricción, no es una supresión. Es una dimensión política del derecho a propiedad, que es la que le da a gobernar la empresa. Bueno, ahí hay una restricción, evidentemente. Ahora, yo los invito a mirarlo desde el punto de vista de las sociedades, no desde el punto de vista del interés ni de los trabajadores siquiera, ni de los accionistas. Como sociedades, ¿qué nos parece mejor, digamos? Para empresas grandes, por lo demás, como son toda la regulación compactada. Empresas donde los trabajadores tienen un grado de participación siempre minoritario, ojo a todo esto, pero que donde las empresas pueden, por así decirlo, incorporar al proceso de toma de decisiones de los trabajadores y legitimar las propias decisiones frente a los trabajadores. Esa es la pregunta que habría que hacerse. Algunos creen que no, que sí, eso es lo que tenemos que discutir. No discutir, esa es la primera discusión, digamos. Después discutiremos si eso vulnera o no el derecho a propiedad y la discusión constitucional y lo jurídico, por así decirlo. Ahora, yo estimo que todos entendemos que todos estamos de acuerdo, ¿no? Lo decíamos en un seminario, estaba Sergio hace una semana acá, todos estaríamos de acuerdo en una constitución minimalista. Yo, minimalista para estar de acuerdo a todo esto, digamos, para promover el acuerdo. Ahora, el minimalismo tiene un costo que yo creo que todos los que estamos en esta sala íbamos a estar dispuestos a pagar.
que lo demás se decide democráticamente, que no es lo que hemos vivido acá, digamos. Si hay una constitución que no ha sido minimalista, es la del 80. No en el texto, que yo la consideraría minimalista, en la forma de interpretarla a través del Tribunal Constitucional, Leo. Yo diría que nuestro problema no ha sido el texto de la Unión del 80 fundamentalmente. Nuestro problema ha sido fundamentalmente la interpretación del texto que ha hecho el Tribunal Constitucional. De manera tal que, superado ese problema, bueno, discutiremos entonces las razones que tendremos que tener entre el debate democrático. Es los países donde hay participación de los trabajadores. Esta es una experiencia mal valorada. El caso de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, pues esos son los países que tienen participación. O son experiencias más bien deficitarias, con estallido, con problemas de legitimidad democrática evidente. Bueno, yo considero, me encuentro entre los primeros y los segundos, pero es un debate político, no un debate jurídico. Ahora, después discutiremos, como se hizo en Alemania todo esto en su momento, si cuál es el grado de participación, si eso tensiona o una tensión desproporcionada o proporcional a la luz del principio constitucional. Bueno, eso será discusión jurídica de la que podremos discutir, etcétera, etcétera. Ahora, es un tema interesante, me llama la atención, fíjense, yo tengo claro que, pongámoslo en estos términos, salvo algunos extremos, la propuesta en materia de trabajo suscitó relativo acuerdo, en mi opinión. Salvo algunos actores extremos, nunca vamos a tener a los grandes empresarios en favor de cambios laborales, esto es obvio, ni tampoco vamos a tener a una parte de la izquierda dispuesta a que los cambios no sean todo lo intenso que ellos quieren. Si nos moderamos, digamos, nos ponemos en grandes líneas, en mi opinión, hubo acuerdos en materia laboral. Todos estamos de acuerdo en que la negociación colectiva es un sistema que debe abrirse, generalmente, eso lo desarrollará el legislador. Todos consideramos la huelga un derecho fundamental a esta altura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que la participación no cabe en ese acuerdo. Esto, seamos claros, digamos. La participación es un debate que tenemos que tener a futuro, no es parte de la propuesta que yo estoy usando acá por esa misma razón. Ahora, si me preguntan, fuera de mi propuesta minimalista de 3x3, la participación me parece una buena idea, no una mala idea. Y la experiencia de Codelco, en el caso chileno, donde existe ya esta idea, donde se aplica, es más bien positiva, no negativa. Si alguien quiere, evaluemos los hechos concretos, digamos. En Codelco hay participación, por ley, ya todo esto, por ley. Y la valoración que hacen los trabajadores y los sindicatos, ojo, es positiva. Y por lo tanto, de hecho, la valoración es que ayuda a que el sindicato se incorpore, pierda grados de conflictividad, digamos. La baja de la conflictividad no la logramos con sesiones de, digámoslo así, de espiritismo empresarial y sesiones de subir los cerros. Logramos haciendo participar a los trabajadores de verdad, no llamándolos colaboradores nominalmente. La cohesión, la baja de la conflictividad supone que los trabajadores se sientan considerados. Digamos. El derecho comparado no ha inventado nada mejor que los sindicatos y la participación, ¿no? Eso sí. Gracias, José Luis. Sigo con las preguntas porque, pucha, están re interesantes, ¿no? Te voy a hacer dos al tiro. Me dijiste que iba a ser una conversación muy light, muy sencilla, ¿no? No es lo que está ocurriendo. Muchas más, sí, era un engaño para traerte para acá y para ahí claro, para que aceptara. Mira, ¿qué opinas tú del instrumento penal? ¿Debemos llegar al jus puniendi para sancionar el fraude en la contratación o para sancionar la informalidad laboral? Esa es una pregunta. Y otra, para que te luzca, ¿qué opinas tú del rol de la OIT, el soft law, frente a esta descentralización en que la tecnología está ayudando? ¿Qué rol debería tener la OIT en tu opinión? Bueno, a ver, lo primero, parto por la OIT. En el caso de la OIT, bueno, el rol de la OIT es un rol difusor, digamos. Yo creo que normativo hasta cierto punto. Yo creo que nosotros tenemos pongámoslo en estos términos, nuestra cultura jurídica laboral, si bien la describía como un desierto donde los laboralistas andábamos abrazados a los árboles tratando de sacar algo de líquido de ahí, algo de agua. Entonces, si yo la describía así, digamos, a los espinos, digamos, yo creo que eso es una descripción injusta, digamos, de mi parte.
meramente retórica, porque nuestra comunidad jurídica laboral, y lo incluye a todos los que están en esta sala, basta ver el nivel de las preguntas que hemos tenido, ha crecido y es mucho más robusta en términos de lo que era hace una década o una década y media atrás, digamos, esto es obvio. Nosotros estamos ya disponibles a dar debates mucho más relevantes de los que teníamos con la OIT hace un tiempo atrás. La OIT es un órgano que difunde ideas que son especialmente relevantes para comunidades más básicas, digamos. Nosotros no requerimos ya importar conceptos de la OIT en términos tanto normativos como conceptuales. Más me refiero. El caso del trabajo decente, obvio, pero me lo están preguntando por eso. El trabajo decente es una noción que no tiene contenido, y si usted va a las declaraciones de la OIT, no encuentra nada ahí. ¿Para qué vamos a incorporar esa noción si nosotros podemos desarrollar como comunidad jurídica una noción con contenido jurídico propiamente tal, no valga la redundancia? No necesitamos en ese sentido, lo que no significa que la OIT tenga un rol muy importante en nuestros atrasos, ¿no? En lo que todavía nos queda pendiente. Y lo que nos queda pendiente también lo podemos resolver a través de las normas internas. Tenemos problemas en negociación colectiva y tenemos problemas en, bueno, por ahí andaríamos, digamos, y algunos estándares de normas individuales. Dicho esto, la OIT es un referente que yo no dejaría de mirar, pero nuestra cultura jurídica ya está muy por sobre lo que podríamos llamar son las ideas desarrolladas al calor de la OIT. Yo invito a que los que estamos acá avancemos en esa línea. Respecto a la respuesta penal, yo creo que hay que medirla con mucho cuidado. Fíjense que estaba leyendo algunos libros de historia del derecho al trabajo, por otras razones, de historia del derecho al trabajo chileno, que hay muy poco a todo esto. Sería, aprovecho de pasar el aviso, en la UDP vamos a hacer unos coloquios vamos a intentar hacer algunos coloquios de historia del derecho al trabajo chileno. Hay muy poco escrito. Hay mucho escrito sobre la historia del trabajo en Chile y sobre la historia del movimiento obrero. Pero hay muy poco escrito por qué tenemos las instituciones legales que tenemos desde el punto de vista histórico. Entonces, fíjense, pero sí, si uno lee un par de libros, no estaba preparado para esta pregunta, pero puedo citar, en general, la ley, hay algunas afirmaciones, por ejemplo, en Peter Besazo, algunas también en Salazar, sobre las leyes del 24, que son la primera aparición de lo que llamaríamos derecho colectivo, sindicatos, huelga, etc. Y todos dicen la misma frase: la ley no se aplicó. La legislación laboral fue básicamente simbólica, no tuvo ninguna eficacia. Bueno, yo creo que ese es un rasgo constitutivo del derecho al trabajo chileno y tenemos un enorme desafío. Buena parte de las leyes que dictan en Chile no se aplican, y lo sabemos todos los que estamos en esta sala. Un ejemplo, fíjense que quiero decir que hay una continuidad histórica, ¿no? ¿Cuánto de las normas que dictó la ley de teletrabajo, que habla de que el empleador se hace el cargo de los costos económicos de prácticamente todo lo que significa el teletrabajo, cuánto de eso se aplicó? ¿Quién fiscalizó eso? Es una norma muerta, pero no muerta después, cuando se dictó, digamos. Entonces nosotros tenemos un enorme desafío de eficacia del derecho al trabajo y cuidado, porque aquí hay muchos abogados de ejercicio. Y los abogados de ejercicio tienen, en mi opinión, un problema bueno, no tómenselo amablemente, digamos, no sean muy sensibles. Tienen cierto estrabismo con el derecho, porque lo miran desde los tribunales. Entonces, tienen la visión de que si hay fallos, es que el derecho se está aplicando. Pero eso no es así, digamos. Nosotros podemos tener algunos fallos, pero en los grandes números, buena parte del Código del Trabajo no se aplica. Y tenemos un problema gravísimo de eficacia. Toda esta vuelta para responder. Yo creo que la eficacia, en mi opinión, tiene un estadio previo que nosotros no hemos explorado, que es el estadio del Estado actor, digamos. La inspección del trabajo. Tenemos un gran problema con la fiscalización laboral antes de ir a la solución penal, que la literatura muestra que casi siempre es ineficiente, no ataca a los grandes números, ataca a casos muy marginales. Y yo creo que tenemos un gran desafío de fiscalización laboral. Esta pregunta la reconduzco a esto. Necesitamos una fiscalización laboral potente, y en mi propuesta constitucional anterior de 3x3 está incluida en la protección del trabajo. La protección del trabajo es un mandato a un mínimo para el legislador y al mismo tiempo un mandato de ejecución para el Estado fiscalizador.
Nosotros tenemos, en lo que estamos esperando, es que la Inspección del Trabajo, como órgano, comience a fiscalizar las relaciones laborales vivas, no las muertes de los tribunales, sino las que están vivas. Y ahí tenemos un gran desafío que yo lo intentaría mucho antes que la fórmula penal. Digamos, la fórmula penal, la literatura es muy controversial, digamos, sobre su rol efectivo en materia de eficacia del derecho al trabajo. Y una última pregunta, repito, todas muy interesantes, yo le agradezco a todos los asistentes. ¿Basta el catálogo del 485 frente a las nuevas tecnologías o tendríamos que mutar hacia derechos fundamentales ad hoc? Y la conecto con otra pregunta que hicieron, si no basta con el derecho al descanso para llegar al derecho a la desconexión. Bueno, muy interesante esta pregunta, pero la agradezco porque para esta venía preparado, ¿no? Anterior, no, muy interesante estas preguntas. Yo ahí tengo, es interesante, claro. Yo soy partidario de la desconexión digital como derecho constitucional. Claro, mientras eso ocurra, yo creo que sería una reforma legal viable, posible. Habría que proponerla al gobierno ya, que incorpore al catálogo del 485 la desconexión digital. Y eso nos obligaría a muchos de nosotros a escribir un libro sobre desconexión digital y a darle contenido, etcétera, etcétera. Pero incorporaría ya el derecho dentro del catálogo digital. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Digo, jurídicamente hablando, de que se incorpore al catálogo del 485. Si consideramos que vale la pena que las personas se desconecten de su lugar de trabajo porque hay intereses sociales y personales en juego importantísimos, como el descanso, como evitar enfermedades de trabajo, como el trabajador quemado, como la sensación de agobio, como los espacios familiares, si queremos protegerlos de las exigencias de la productividad. Bueno, si consideramos que esos intereses son de tal intensidad que vale la pena protegerlos en un nivel superior del derecho, entonces una vía rápida, antes de la constitucionalización, una vía inmediata y rápida es el catálogo de tutela, evidentemente. Yo no incorporé sin ningún problema. Una pregunta que nadie me ha hecho, pero aprovecho de hacerla yo mismo para terminar, sé que me queda algo todavía. ¿Y no hay algo de esta idea de desconexión en el catálogo ya del 485? Sí, claro, porque el catálogo es cerrado, pero los derechos que están ahí son abiertos, digamos, y por lo tanto admiten interpretaciones extensivas. Yo creo que una parte de la desconexión digital es integrante del derecho a la privacidad. De manera tal que si un empleador consistente y permanentemente agobia a un trabajador con exigencias productivas fuera de su horario de trabajo, evidentemente hay un problema de derecho a la privacidad. Y esa es una fórmula, o es un costado, o es una parte del derecho de desconexión. Y lo segundo, esta es una pregunta muy interesante, pero que la respondemos muy provisionalmente. No tenemos, el derecho a la desconexión es un derecho que todavía no se ha perfilado, por así decirlo, no se ha esculpido jurídicamente. Estamos en esa tarea. Porque hay que distinguirlo, la pregunta tiene todo el sentido del mundo. ¿Y cuál es la diferencia con el descanso? Entre la desconexión y el descanso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en mi opinión, la desconexión digital, en esta especie de especulación que estoy haciendo, cubre un espacio distinto al descanso, porque el descanso cubre la retirada del espacio de trabajo, del lugar físico, etcétera, y por lo tanto que el empleador no obliga a prestar servicios fuera de la jornada. Ahora la desconexión protege más que eso, porque la desconexión, en mi opinión, prohibiría al empleador comunicarse con el trabajador. Eso no sería, salvo que el empleador exigiera prestación de servicio, no sería una infracción al derecho al descanso, pero sí sería una infracción al derecho a la desconexión. O sea, en mi opinión, el derecho a la desconexión cubre una dimensión cualitativamente distinta al derecho al descanso, en el entendido que impone una prohibición diversa al empleador. La prohibición del derecho al descanso al empleador es que no exija prestación de servicios efectiva al trabajador fuera del horario. La prohibición que le impone el derecho a la desconexión es que no contacte al trabajador en los espacios de descanso, que no lo contacte virtualmente a través de esa vía. A lo mejor es un derecho mucho más incisivo a la luz de la nueva realidad tecnológica. Esa sería la respuesta que puedo dar en este momento. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, has hecho una brillante exposición. Muchísimas gracias a todas y todos los expositores, los asistentes.
Muchas gracias, Rodrigo, por toda la asistencia. La verdad es que además me da mucho agrado a mí ver que como el 90